Buenas, el día de hoy vamos a presentar un Ateneo clínico cuando el cerebro es la primera pista. Mi nombre es Mauricio López, soy residente de Clínica Médica. Presentamos el caso de un paciente masculino de 60 años de edad con antecedente de EPOC-GOLD, nódulo pulmonar solitario, ex-tabaquista que consulta el servicio de guardia externa por cuadro clínico de 6 horas de evolución consistente en afasia de expresión fluctuante. Evolución en sala general a las 72 horas con deterioro del estado de conciencia hasta el estupor. Al ingreso se le realizan laboratorios sin hallazgos patológicos, se toma muestra mediante punción lumbar del líquido cefalorraquídeo con proteínas elevadas, se realiza un electroencefalograma previo a la toma de punción lumbar, se realiza una resonancia de encéfalo donde tenemos positivos, aisladas lesiones de aspecto gliótico a nivel de sustancia blanca, negativo en difusión, descartando isquemia y hemorragias. Se realiza el electroencefalograma con actividad irritativa focal compatible con encefalitis, por lo que se interpreta la fase de expresión del ingreso como crisis comicialis, iniciándose manejo con levetiracetam y aciclovir. Bueno, tenemos como sospecha diagnóstica en el paciente una encefalitis autoinmune versus una encefalitis paraneoplásica por los hallazgos en los laboratorios y la clínica que presenta. Ante estos pacientes sabemos que ambos son unos trastornos inflamatorios del sistema nervioso central que están mediados por una respuesta inmune contra antígenos tumorales con o sin asociación tumoral. En el caso de la respuesta de la encefalitis autoinmune, tenemos que hay anticuerpos contra receptores o proteínas sin relación obligatoria con una neoplasia, mientras que en el caso de la paraneoplásica es desencadenada por un tumor que es conocido o no. Clínicamente la presentación de ambas encefalitis son muy similares, presentando encefalitis subaguda con alteraciones cognitivas, psiquiátricas, crisis epilépticas, movimientos anormales y disfunción autonómica. Con respecto al diagnóstico, se realiza mediante anticuerpos séricos y del líquido cefalorraquídeo, se solicita resonancia de encéfalo, electroencefalograma y en el caso de la paraneoplásica solicitamos tomografía para buscar el tumor. Con respecto al tratamiento, tenemos que ambos son con terapia inmunoterapia precoz, se da corticoides, inmunoglobulinas. El paciente, en caso de presentar refractariedad al tratamiento inicial, se indica segundo ciclo con rituximab y ciclofosfamida. Y en el caso del paciente con la encefalopatía paraneoplásica, encefalitis paraneoplásica, se hace resección o tratamiento del tumor que está produciendo la sintomatología. Con respecto al pronóstico, es mejor en el caso de los pacientes con una encefalitis autoinmune y es un pronóstico más desfavorable en los pacientes que tienen lesión secundaria a un tumor y que estos vienen con anticuerpos neuronales positivos. En nuestro paciente le solicitamos los anticuerpos neuronales y se le solicita una tomografía de tórax, abdomen y pelvis como búsqueda de una lesión que desencadene el cuadro clínico. Presenta rápido deterioro neurológico, por lo que se inician pulsos con corticoides. Paciente presenta una evolución clínica favorable posterior al inicio de tratamiento con los corticoides, presenta una recuperación del sensorio, mejoría de la fascia, se reciben anticuerpos neuronales negativos, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Lo positivo era que tenía unos nodulillos a nivel subpleural del lóbulo superior derecho y sin otros hallazgos ni modificaciones con respecto a estudios previos. Presenta complicaciones infecciosas y se decide ante la evolución clínica favorable, alta médica con diagnóstico de encefalitis de etiología desconocida. Sí, le hacen una punción lumbar que tenía proteínas aumentadas y le inician manejo solamente proteínas sin células, sí. Aciclovir solamente el tratamiento, sí. PCR líquido, todos los laboratorios estaban negativos, sí. Sí, serologías negativas y todo el panel de líquido cefalorraquídeo estaba negativo. Cultivo y PCRs. Recibió 10 días de aciclovir. Claro, cuando tenemos los cultivos y las PCR de líquido cefalorraquídeo se suspende el manejo con el aciclovir. No. Ah, bueno, la PCR tenía citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes zóster, sí, todo eso se descartó. Sí, negativo, sí. Bueno, el paciente se va de alta, al mes tiene un control con el servicio de neurología, se encuentra asintomático, ellos interconsultan por el servicio de reumatología para descartar una enfermedad autoinmune, quienes solicitan laboratorios con un FAN negativo, un complemento C3 y C4 bajos.
A los 4 meses el paciente presenta en la evolución clínica una púrpura y edema de miembros inferiores asociado en laboratorio con plaquetopenia, eosinofilia y proteinuria. Se interna para estudio multidisciplinario realizándose ecocardiograma con un derrame pericárdico moderado. Se le realizan nuevamente laboratorios complementarios, FAN 1,80, anticardiolipina IgG aumentado y complementos séricos C3 y C4 bajos. Le realizan una biopsia de piel con una dermatitis purpúrica pigmentaria. Para resumir, tenemos un paciente con encefalopatía y convulsiones manifestada por una fase de expresión a su ingreso, asociado a plaquetopenia, derrame pericárdico moderado, FAN positivo, anticardiolipina elevado, C3 y C4 disminuidos. ¿Ante qué conclusión diagnóstica nos encontramos o qué diagnóstico sospechamos? Si alguien quiere aportar algo acá. Sí, estamos pensando en alguna patología autoinmune, eso sí, pero pensando en los criterios que tenemos acá positivos, una vasculitis podría ser, pero ¿tiene alguna otra sospecha más? Sí. ¿Alguien habló? Bueno, sí. Bien. Bueno, podría ser, ahí vamos a ver. Bueno, nuestro paciente, según los criterios para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico de la Escuela Americana de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo, como criterio de entrada tenemos un FAN positivo, por lo que se puede aplicar los siguientes criterios diagnósticos que tenemos: trombocitopenia, convulsiones, derrame pericárdico, angiocardiolipina positiva y complemento C3 y C4 bajos. Por lo que llegamos al diagnóstico de un lupus eritematoso sistémico con compromiso neuropsiquiátrico. Sí. ¿Ibas a opinar algo? Sí. Si bien tuvo un cuadro de bronquitis que fue tratado con levofloxacina empíricamente, no había recibido ningún otro tratamiento previo. No, sí recibió un cuadro de bronquitis unos 10 días antes de la internación, que podemos coincidir que tal vez se haya automedicado con algo, pero no podemos comprobar nada. Sí sabemos que se dio levofloxacina empíricamente y se trató de manera ambulatoria. Pero después de eso no habría recibido otra cosa más que podría desencadenar. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿cómo están? Un par de cosas con respecto a este paciente. Después también tuvo un FAN 1 en 160, o sea, y las anticardiolipinas no se volvieron a evaluar. Si miran, los criterios son de clasificación. Nos queda la duda, pues es un paciente añoso, hombre. Si uno trata de clasificarlo, da más de 10 puntos y entra dentro de lo que son los criterios de clasificación, pero todavía nos quedaba un poco la duda. En el medio él estuvo también de vuelta internado, ese paciente. El cuadro de plaquetas bajas fue persistente por lo menos todavía sigue con la plaquetopenia y a pesar de estar con el tratamiento no repuntó eso. El complemento mejoró en las últimas evaluaciones y las cardiolipinas todavía nos quedan dudas en el contexto de un proceso infeccioso, pueden a veces aparecer como positivas, pero el paciente ya estaba alejado del prodromo de la internación y no había tenido ningún episodio infeccioso que pudiera desencadenar autoanticuerpos o anticuerpos cruzados. Siempre en estos pacientes es un poco con cautela el diagnóstico de lupus, porque no sabemos realmente si tiene. Sí, por clasificación entra y es un paciente que debería recibir otro tratamiento porque tenía algo inmunomediado a nivel del sistema nervioso central también. Y lo otro que nos pasa mucho es el tema del acceso al tema de los anticuerpos. Este paciente nunca pudimos, por ejemplo, hacerle un ribosomal P, que hubiera sido un poco más definitorio para lo que era Psiquiátrico. Exactamente. Después, con respecto a lo que son los anticuerpos para lupus, tuvo un FAN positivo, hipocomplementemia, pero nunca tuvo otros anticuerpos dentro de lo que era el laboratorio inmunológico. Sin embargo, por las características clínicas, la hipocomplementemia y las características del laboratorio, se puede clasificar. ¿Está bien? Yo creo que es un paciente que más el tiempo y sus manifestaciones nos van a terminar diciendo qué es lo que tiene, pero hoy en día queda enmarcado dentro de esta casilla y hay que continuar estudiándolo y viendo. Probablemente puede ser que esta patología vire
y tenga otras características. Lo otro para comentar es que el FAN era moteado, ¿está bien? No tenía síntomas de sequedad, eso nos tira más para pensar en un Sjögren. El Sjögren también puede generar cuadros neurológicos, pero no de las características que tuvo este paciente. Y los anticuerpos en ese caso fueron positivos de todo lo que habíamos estudiado. No, yo solamente para reforzar lo que dice Joan, es que un paciente hombre que tenga un neurolupus, o sea, todo raro, ¿no? Porque no es lo más común. Primero el lupus en hombre es 10-1, el neurolupus ya es infrecuente justo en un hombre, y que no tenga anticuerpos, un neurolupus que no tenga un anti-DNA positivo, que no tenga un SMID, que no, sobre todo un anti-DNA o un FAN más alto, es raro. Por eso es que nosotros lo seguimos estudiando y no está el sello del lupus tan claro. La sospecha está, lo seguimos viendo, lo seguimos tratando, pero decir claramente que esto es un lupus a veces no es tan así, pero está muy bien para la discusión. No es tan fácil a veces, por eso sumar casilleros en el criterio. Hay otras enfermedades que te pueden sumar esos casilleros y no tiene lo fuerte acá, que es los anticuerpos. Un FAN débil, 160 y moteado, o sea que no es tan fuerte, y es raro, vuelvo a decir, que algo neurológico, o sea, un neurolupus es una urgencia reumatológica y generalmente se acompaña de anticuerpos altos, es raro que no lo tenga. Eso por un lado. Respondió al tratamiento, eso va a favor, eso tiene cosas a favor y tiene cosas no tan a favor, pero sí respondió al tratamiento y eso va a favor. Pero bueno, también puede ser una encefalitis autoinmune primaria también, que también va a responder al corticoide. Pero bueno, sí, tenía cosas para el lupus. Y otra cosa que a mí nunca me quedó claro es porque él tenía, esa internación que dice Joan, tenía el C3, el C4 por el piso, y no tenía TGO y TGP, decía TGO menos de 5, TGP menos de 5, y tenía albúmina baja, proteína baja, y yo ahí me pregunté, digo, ¿qué le pasa al hígado? ¿No? Porque, y eso no sé qué pasó, si lo pudieron estudiar. Sí, siguió en seguimiento por hepatología ambulatoriamente. Al final también le hicieron estudios de anticuerpos por patología, le hicieron una elastografía. Al final determinaron que no tiene ninguna patología autoinmune. También igual le evaluó cirugía porque tenía un pólipo vesicular que al final acabó en una colecistectomía, y en la anatomía patológica de este pólipo salió que no tenía nada más. O sea que sí fue estudiado posteriormente por estas dos especialidades y no le pudieron encontrar ninguna otra cosa. Aparte, por lo de la encefalitis le salieron todos los anticuerpos, incluso los anticuerpos onconeuronales que tenían un montón de tiempo de espera negativos. O sea, no tenían ninguna otra cosa más, o sea, todo eso y sí, también es raro, bastante raro en un hombre, y también se podía pensar en un síndrome antifosfolipídico, por ejemplo, que es algo que se podría verificar después repitiéndole el laboratorio, pero bueno, tenemos un par de novedades con este paciente que ahora las va a decir Mauricio para que veamos cómo siguió. Bueno, vamos a hacer una breve revisión bibliográfica. Tenemos que el lupus neuropsiquiátrico es una enfermedad autoinmune sistémica con una amplia variedad de manifestaciones en diferentes órganos. Tenemos que el lupus neuropsiquiátrico es aquel que presenta manifestaciones neurológicas o psiquiatras asociadas al lupus eritematoso sistémico, siendo además un indicador de actividad y de gravedad del cuadro. Lo que nos obliga a una vigilancia y a un seguimiento más intensivo. Presentando a los pacientes síntomas clínicos como alteraciones del estado mental, hallazgos focales, deterioro neurológico y crisis convulsivas. Con respecto a la patogénesis, a la fisiopatología del lupus, tenemos que hay una producción de anticuerpos, que estos algunos van a ser neurotóxicos y van a reaccionar contra los receptores a nivel neuronal. Tenemos también el segundo, que es una vasculopatía autoinmune con microangiopatía y trombosis, lo que nos va a favorecer a los pacientes de presentar isquemia a nivel cerebral. Finalmente, también tenemos una disrupción de la barrera hematoencefálica, que esta disrupción nos va a llevar a que va a permitir la entrada de células e inmunocomplejos inflamatorios. Y para terminar, un depósito de inmunocomplejos que lo que van a hacer es perpetuar la inflamación local. Bueno, al ser el lupus eritematoso sistémico una patología predominante en el sexo femenino,
es demasiado raro que se presente en hombres, como en el caso de nuestro paciente. Sin embargo, tenemos estudios que aproximadamente el 30% de los pacientes que presentan lupus eritematoso sistémico debutan con manifestaciones neurológicas. Esto haciendo que el cuadro sea un poco más difícil de diagnosticar y que se simule otras enfermedades sistémicas, retrasando hacia el diagnóstico de 2 a 4 años. Por lo que es un diagnóstico de exclusión, el lupus neuropsiquiátrico, primero descartando patologías farmacológicas, patologías metabólicas o afectaciones a nivel infecciosas. La clave para su confirmación es radicar en hallar evidencia concomitante con actividad lúpica y laboratorios autoinmunes positivos. Con respecto a la manifestación clínica, tiene una amplia manifestación clínica, desde manifestaciones neurológicas, manifestaciones psiquiátricas, manifestaciones del sistema nervioso periférico. Estas manifestaciones están reconocidas por el Colegio Americano de Reumatología y también manifestaciones no reconocidas por el Colegio Americano de Reumatología, que también se van a presentar en este tipo de pacientes. Con respecto a nivel del sistema nervioso central, con las patologías neurológicas, tenemos que puede ser desde una enfermedad cerebrovascular y mielopatía hasta un síndrome convulsivo con fusiones agudas. Con respecto a las periféricas, tenemos que se puede dar desde polineuropatía hasta síndrome de Guillain-Barré, y las manifestaciones no acreditadas por el Colegio Americano de Reumatología tenemos también importantes como desde la trombosis del seno venoso cerebral hasta un síndrome de encefalopatía reversible posterior. Bueno, con respecto al pronóstico, tenemos que el lupus eritematoso sistémico es un mal pronóstico cuando tiene compromiso a nivel neurológico, siendo el doble, aproximadamente el 19%, la mortalidad y aumentando la morbilidad de los pacientes. A pesar de los tratamientos indicados para pacientes con lupus neuropsiquiátrico, tenemos que estos tienen alrededor del 50% de una recaída al año. Además, Además, la combinación de los pacientes con coexistencia de nefritis lúpica hace que el cuadro sea más severo y aumenta la mortalidad de los pacientes. En el caso de nuestro paciente, venía con proteinuria, que en el seguimiento por ambulatorio venía en aumento, por lo que se decide la realización de una biopsia renal con reporte de nefritis lúpica proliferativa mesangial, nefritis tubulointersticial linfoplasmocitaria y una nefroesclerosis severa. Perdón, no sé si alguien tiene alguna opinión, alguna consulta adicional o algo sobre los puestos. Sí, es un dato relevante y que tuvimos nosotros hace poco con respecto a la biopsia renal. No, todavía no. No, todavía no ha llegado con ese resultado, pero bueno, ya saben que va a llegar con el resultado de la biopsia. No tenemos anticuerpos nuevos. Si él está en seguimiento por clínica médica ambulatorio, estamos pendientes de unos laboratorios control con los anticuerpos. Sí, porque recién tuvimos el resultado de la biopsia. Sí, justamente encontramos dos trabajos respecto a esto. Uno que es bastante antiguo, que sí reporta 28 a 30%, que es ya, pero del 2007. El otro trabajo del 2021 que lo revisa ya marca que esto es bastante variable. Marca un porcentaje entre 10 y 90%, justo por el tipo de presentación. Una cefalea que puede ser desestimada o estimada como lupus, o sea, como una presentación de un paciente de lupus. Es decir, tenemos un paciente con lupus que viene con cefalea, ya es un lupus neuropsiquiátrico. Entonces, por eso es que este nuevo estudio valoró varias presentaciones y ya lo clasificó en que es difícil. Claro, aparte los 19 síndromes que pones es bastante florido, son un montón de síndromes, por eso los nuevos ya estudios están tratando de entrar más en algo tipo anticuerpos, algo más específico para poder diagnosticarlo, porque diagnosticarlo con la clínica al ser tan florida es bastante complicado. Es también parte de los estudios que estuvimos revisando para hacer. Es bastante. Es medio, sí. Sí, eso sí. Sí. Sí, justamente eso estuvimos revisando y sí, ahora es muy, muy variable. O sea, ya no se puede hablar específicamente de un porcentaje porque varía mucho desde 10 hasta 90%. Así que no, es medio difícil hablarlo con los estudios que se hacen. Bueno, como conclusiones debemos destacar la necesidad de considerar la posibilidad o el estudio de lupus eritematoso sistémico en pacientes que presenten manifestaciones neuropsiquiátricas con el objetivo de iniciar un tratamiento precoz.
Y recordar además que el lupus neuropsiquiátrico es un desafío diagnóstico, por lo que, como acabamos de hablar, simula también otro tipo de patologías, ya que su presentación no es específica y que la falta de criterios clínicos clásicos y de anticuerpos al inicio hacen que se diagnostique con demora. Y el compromiso del sistema nervioso central y del riñón y la demora diagnóstica sumada se asocian a un peor pronóstico en los pacientes.